piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos libramos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue erigida la morada. Moisés erigió la morada, colocó las basas, puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas. Montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado a Moisés. Luego colocó el testimonio en el arca, sujetó los varales del arca y puso el propiciatorio encima del arca. Después trasladó el arca a la morada, puso el velo de separación para cubrir el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día, la nube del Señor se posaba sobre la morada, y de noche el fuego, en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza, camina de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo.
En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas palabras, partió de allí. Palabra del Señor. Estamos estos días o semanas escuchando un poco el reino de los cielos. Podemos decir que es como el centro del mensaje de Jesús. Nos habla del reino de Dios, del reino de los cielos. Y digamos que habría como dos perspectivas y no nos hace una descripción sistemática, sino que más bien nos va poniendo ejemplos, parábolas, como dando distintas características, distintas piezas con las que nosotros deberíamos completar el curso de esta descripción, digamos, del reino de los cielos. Como decía, no de una forma sistemática. El reino de los cielos tiene estas 12 características, podría haber dicho Jesús, la primera, la segunda, pero luego los pobres evangelistas no sabrían acordar de alguna, etc. Y Jesús nos dice de esta manera distintas parábolas, un poco por su estilo, para que nosotros también nos haga pensar a qué se está refiriendo exactamente y luego nos acordemos mejor y veamos esas características en la realidad. Por eso sabemos muchas cosas del reino de los cielos, que es como un granito de mostaza, es decir, no es algo grandioso, impactante, que quiere llamar la atención, que quiere avasallar, que quiere impresionar, sino que es algo pequeño, humilde, pero que luego da un fruto mucho más grande que esas cosas que aparentemente son mayores. O sabemos que el reino de Dios es un reino de misericordia, es un reino de justicia, es un reino de verdad, etc. Y hoy nos está hablando de otra de las características, que es la justicia divina. Dios es justo y Dios es remunerador, como se suele decir en la doctrina, que premia a los buenos y castiga a los malos. Jesús no nos habla de esto para que tengamos miedo o angustia, porque si no, no hubiese contado las palabras de la misericordia, no nos hubiese transmitido, digamos, toda esa confianza que nos quiere transmitir. Si alguien tiene miedo, me voy a condenar, estoy pasando mal, angustia, tiene que darse cuenta que no está entendiendo el Evangelio de una forma correcta, porque Jesús nos quiere transmitir lo contrario, nos quiere transmitir confianza, que a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos, de nuestros pecados, tenemos un Padre bueno que siempre nos va a acoger, tenemos un pastor solícito, que no solo nos va a acoger, sino que nos va a buscar. Entonces, Jesús nos quiere transmitir esa confianza, pero tampoco quiere que tengamos indiferencia o que nos convirtamos en unas personas sin criterio, que no le damos ninguna importancia a aquello que está bien, a aquello que está mal, a aquello que quiere Dios, como si no le importase nada. Y sí quiere que tengamos esa intención de vivir como Él nos ha enseñado, haciendo el bien, siguiendo los mandamientos que ha enseñado, tratando de amar a Dios y al prójimo, no solamente con palabras, no solamente, vamos a decir, de fachada, sino con auténticas obras y de verdad, como Él hizo y Él nos quiso enseñar. Por eso nos habla de este juicio final, más de una ocasión, Jesús, no para, como decía, no para que tengamos angustia o miedo, sino para que también seamos conscientes de que para Dios no es indiferente lo que hacemos. Él quiere que tratemos de hacer el bien. Dios nos quiere y no solo quiere que tratemos de hacer el bien porque, digamos, de una forma solamente sin más, sino porque para nosotros también es bueno hacer el bien. Hacer el bien, hacer lo que es justo, hacer lo que es verdadero, le hace bien a la
reflejo y la libra de más allá que va a tener aquello que hacemos también aquí. Le pedimos también que nos enseñe, como decía al final, como el padre de familia que saca su tesoro, lo nuevo, lo antiguo, que nos enseñe a hacer eso. Normalmente el padre de familia se suele poner como ejemplo de una gestión aceptable, se suele poner también en el Código Civil, etcétera, hacer una gestión como un buen padre de familia. Y también Jesús nos hace esta comparación de tratar de discernir también en el día a día aquello que es conveniente, aquello que es bueno, aquello que Dios nos señala como el camino que tenemos que seguir. Le pedimos que nos dé esa luz y nos dé su fuerza para poder seguirlo. Leemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todos esos jóvenes que están en Lisboa o están yendo a Lisboa a encontrarse con el Papa Francisco para que ese encuentro de abundantes frutos espirituales. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por aquellos que no conocen a Jesús, que no han tenido el don de escuchar hablar de Él, para que lo tengan, puedan encontrarse en persona con Él. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauma zuekin, gora bihotzak, eskorrak janduko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo:
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la cena. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honetates, honekineta, honena, zuriaita jango, guardu, Maria Espíritu Santo, arekin batean, oso gainzan guztiak gizandi eta gizandi guztietan, Zabatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, itur gabe esan dezagun. Gure herrian, zerura zerana, santu izango zure izena, etorri zure regnua, egin zure nahi zeruan bezala gure herrian, emain zuen dut herrian, akatu gure zorrak, nire beste zorunen, bakatzen gure zero, eta ez gure nahian, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino que tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Vamos a cantarle la paz. Cordero de Dios, que has sacado al mundo de pecados, Cordero de Dios, que has sacado al mundo de pecados, Cordero de Dios, que has sacado al mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor,
provechoso para nuestra salvación por Cristo